Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Si recordáis pues cuando íbamos a la escuela, ¿no? En la escuela nos enseñaron, como todos sabemos, que teníamos 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, el gusto. ¿Me queda uno? El olfato. 5 sentidos. Bien, pero fijaros que no nos hablaron nada de los sentidos superiores. Por ejemplo, no nos hablaron nada de la intuición. De eso no se habla en la escuela. No nos hablaron nada de la percepción de emociones, no nos hablaron de la percepción de amor y no nos hablaron tampoco de la percepción de espiritualidad. Digamos que esos son otros sentidos que también tenemos, pero que no nos enseñaron a desarrollar cuando éramos niños. Lo que pasa que nuestra misión como seres adultos estaría un poco en ver cómo podemos desarrollar esos otros sentidos superiores que pueden ser de tanta utilidad para nuestra vida. Los sueños nos ayudarían a recuperar estos sentidos, a reconocerlos, porque cuando dormimos lo que se manifiesta es nuestro ser interno, nuestro ser espiritual, la parte más profunda de nosotros mismos. Al margen de que podamos tener conexiones con otras dimensiones de las que vamos a hablar hoy, o podamos tener sueños telepáticos, en fin, o sueños premonitorios. Pero sobre todo a través del sueño sale lo que nosotros somos, nuestra esencia. Todas las experiencias acumuladas. Muchos habréis oído hablar de Freud, me imagino, y del psicoanálisis. Muchas personas, la mayoría de las personas es un personaje reconocido. Y es verdad que los sueños, aunque han formado parte de la humanidad a través de la historia, soñamos desde siempre. O sea, no ahora porque estemos más cultivados o más elevados. Los hombres primitivos también soñaban. Pero sin embargo los sueños nunca interesaron demasiado a los científicos, eso lo sabéis, ¿no? Y siempre se les ha metido como en el saco de lo esotérico, lo espiritual, lo mágico, en un saco, en un cajón desastre, diríamos, pues que eso a la clase científica no le importaba mucho. A partir del siglo XIX, con Freud en cabeza, él empieza a darle importancia a los sueños, empieza a darse cuenta de que las personas con patologías, si él empezaba a investigar y a preguntarle por sus sueños, él iba dándose cuenta de que había una información muy útil para ver por dónde encauzar la patología de esa persona. Y es verdad que a través de sus propios sueños, porque él investigaba sus propios sueños, y los sueños de las pacientes o pacientes que le consultaban, él llegó a crear lo que sería el psicoanálisis, una terapia bien reconocida por todos y que actualmente sigue vigente. Es verdad que es muy compleja, el psicoanálisis es una terapia compleja, pero se basa precisamente en eso, en sacar todo lo que la persona tiene fondeado en su interior, en su inconsciente, con arreglo a todas las experiencias vividas desde que pueda recordar y darle un sentido o por lo menos canalizar la patología y poder darle un sentido. Por lo tanto, él trabajó mucho lo que llamaríamos el inconsciente personal. Tengo aquí un gráfico para que entendáis un poquito. No sé si lo veis bien, lo veis un poquito difícil. ¿Veis ahí una bola muy gorda y arriba un apartadito muy pequeñito, ¿no? Si las últimas filas lo ven un poquito. Sí, ¿no? ¿Lo observáis? Bien. Pues fijaros, esta parte de bolita grande, o para que sea más gráfico, imaginaros un iceberg, ¿vale? Un iceberg es un gran bloque de hielo que está bajo la superficie del mar, y lo único que se ve de ese iceberg es una puntita sobre el agua, ¿no? Bueno, pues todo lo que está debajo, ese iceberg que está debajo, sería esa parte del inconsciente del que Freud descubrió, ¿no? Habló sobre esa franja mental que sería el inconsciente. Entonces, ahí es como un saco donde va toda la información que nosotros hemos vivido desde que nacemos y antes de nacer.
Y si creemos en otras vidas, probablemente también recuerdos que traigamos de otras vidas. Por eso muchas veces cuando conocemos a alguien tenemos esa sensación, como a mí me ha pasado con esta persona que está ahí, oye, yo te conozco, no nos hemos visto nunca. Y ella me ha comentado, igual de otras vidas, y he dicho yo, pues igual puede ser. Quiero decir que tenemos una información valiosísima. ¿Qué pasa con ese inconsciente que acumula todos los datos de nuestra vida, todas las impresiones, las buenas, las malas, todo, está ahí metidito, ¿no? Que cuando esa información que tenemos es negativa, porque puede ser buena o mala, pero si es negativa, nos está haciendo un daño inconsciente. Nosotros no sabemos a veces por qué reaccionamos de determinadas maneras ante ciertos estímulos. Hay personas que tienen una agresividad incontrolada y no saben por qué tienen esa agresividad. O personas que son muy inconstantes, no saben por qué son inconstantes. O sea, hay muchos aspectos de nuestra personalidad que podrían o que son desconocidos y que simplemente fondeando en nuestro inconsciente, fondeando en nuestro interior y sacándolo fuera, podríamos llegar a conocer y a saber muchas de nuestras actitudes y comportamientos que nos servirían para mejorar o para, bueno, pues para aclarar mejor nuestra vida o para ser más felices en definitiva. Porque esos sentimientos ocultos, esas emociones que están ahí fondeadas en nuestro interior, realmente nos perjudican y nos afectan muchísimo. Por lo tanto, si lo sacamos, lo liberamos, lo que hacemos es evolucionar de una manera más positiva. ¿Qué ocurre cuando a veces soñamos? Una de las misiones del sueño precisamente es esta: sacar información de ese inconsciente, como yo digo, ese saquito, sacar información de ese saquito, hacerlo consciente a través del sueño, y a través del sueño se libera, se expulsa y se libera. Sería como un psicoanálisis, pero que te lo haces a ti misma, ¿de acuerdo? Un poco más barato, porque el psicoanálisis es largo y caro. Por lo tanto, ¿pero qué pasa si soñamos y es verdad que esa información sale, pero no la recordamos? ¿Nos ha servido? ¿Nos ha sido de utilidad? No tanto. Si lo recordamos, sí es de gran utilidad, porque vamos aprendiendo y reconociendo cosas de nuestra vida y de nosotros mismos. Todos los seres humanos, cuando nacemos, no sé si conocéis el tarot, yo creo que aquí muchas personas sí lo conocen. Si conocéis o recordáis la carta del loco, el arcano 0, que es como un señor que va caminando, ¿no? Y va con un atillo así en el hombro, ¿no? Ese atillo siempre para mí representa toda la información que cuando nacemos traemos. Yo lo expreso así, ¿no? Como que al nacer venimos con dones divinos, traemos una serie de información divina de otras vidas o de esa divinidad que puede ser discutible o no, pero que posiblemente ahí está. Entonces traemos mucha información, una información valiosísima para nuestra vida. Por lo tanto, trabajar todo lo que tiene que ver con el camino espiritual o la línea espiritual puede ser de gran ayuda para ir sacando todo lo que traemos en el atillo, ¿no? Son informaciones poderosas y que hay que ir descubriendo a lo largo de nuestra vida. Y los sueños nos ayudan simplemente a descubrir parte de lo que tenemos en ese atillo. Antes de que se me olvide, mientras estáis escuchando la conferencia, sí que me gustaría que recordarais algún sueño importante que habéis tenido a lo largo de vuestra vida, porque luego en la parte de coloquio sí que me gustaría poder, si es posible, interpretaros o a que analicemos, ¿no? Esos sueños. Por lo tanto, hombre, no sé si me dará tiempo a un sueño por persona, pero bueno, si hay algún sueño interesante lo podemos valorar, porque sería un aprendizaje para todas. A ver, hay una cosa muy importante en esta vida, y es, bueno, si observáis, simplemente si os remontáis a vuestra infancia y recordáis los sueños que teníais cuando erais niños, fijaros o detectar, si sois capaces de remontaros a ese tiempo cuando erais niños y soñabais. Yo sí lo recuerdo perfectamente, mis sueños de infancia. Recordar que no había una clara diferencia o no teníais una sensación de si lo que estabais soñando era real o no era real. De hecho, a los niños les aterrorizan las pesadillas.
Y cuando se van a dormir, y son niños que tienen pesadillas, tenéis hijos o niños pequeños, lo sabéis, los niños no se quieren dormir porque saben que se van a encontrar con ese monstruo o con esa cosa que les asusta. Pero ahí el concepto de realidad el niño no lo tiene claro. No lo tiene claro. De hecho, hasta los 7 años es como muy difícil tener ese concepto de realidad. Sabéis de niños que tienen amigos imaginarios, ¿no? Todo el mundo habéis oído hablar de eso. Ese niño que se ha inventado, perdonad, que ese amigo supuesto, o sea, viven mucho un mundo de fantasía, un mundo de imaginación, pero para ellos es totalmente real. Y es verdad que el concepto de realidad lo vamos aprendiendo o lo aprendemos porque los adultos de niño, cuando tenemos una pesadilla, nos dicen: no te asustes, solo ha sido un sueño, no te asustes, esto no ha pasado, es un sueño. Y claro, poco a poco vamos estableciendo una frontera entre lo que es real y lo que no es real. De repente establecemos una barrera. Es verdad que hablar sobre el concepto de realidad aquí sería una cosa un poco compleja y bueno, no es el tema de hoy, pero sí vamos a hablar de los sueños, efectivamente, como estamos haciendo, como otra realidad a la que podemos acceder. Hay muchos estados de conciencia, y también lo sabéis. El estado de conciencia, cuando meditamos, es un estado de conciencia especial. Estado de conciencia cuando, por ejemplo, soñamos, es un estado de conciencia diferente. Nuestra conciencia no es la misma o no está en el mismo grado de perfección. Estado de conciencia en las danzas derviches, ¿sabéis? Esos son medio frailes o monjes o gente que está en esa filosofía, que danzan para entrar también en unos estados alterados, entre comillas, de conciencia, para tener experiencias, lo que se llamaría experiencias místicas, ¿no? El esquizofrénico también es otro estado de conciencia. La diferencia entre el esquizofrénico y, por ejemplo, el chamán o la persona que entra en estados de conciencia a voluntad es que quien entra en estados de conciencia alternativos a voluntad distingue perfectamente dónde está la frontera, y el esquizofrénico no. El esquizofrénico va por una vía y no distingue, y la persona preparada distingue perfectamente esos dos caminos. Bien. Dentro de los sueños, que efectivamente tenemos todos, lo que podríamos llamar los sueños comunes, porque hay muchos tipos de sueños, y tendríamos lo que llamamos sueños comunes. Los sueños comunes son simplemente, a veces incluso, sueños de desecho. Yo lo llamo así, sueños de desecho. Durante el día hemos acumulado mucha información. Imaginaros hoy día con las nuevas tecnologías. Estamos acumulando información, nuestro cerebro es como que ya no puede más de tanta información que nos entra, ¿no? Televisión, radio, prensa, personas, todo, olores, colores, todo está entrando constantemente en nuestra mente, ¿no? Entonces por la noche tenemos que liberar. Entonces muchos sueños simplemente es como una especie de limpieza de información acumulada, que no tiene ningún valor, tienen un valor porque nos están liberando, pero quizás no tengan un valor específico, ¿no? Luego tendríamos sueños, que yo los llamo sueños terapéuticos, porque son esos sueños que nos están enviando mensajes de lo que pasa dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, ante un problema de inseguridad, ante un problema de fobias, ante un problema, cualquier problema psicológico que podamos tener. Por lo tanto, si escuchamos los mensajes de estos sueños, sí que nos estarían dando una información muy clara sobre cómo resolverlos. Y cuando se trabaja con los sueños se puede hacer. Tenemos los sueños lúcidos. Bueno, esto ya es el colmo de la perfección dentro de los sueños, porque soñar lúcidamente implica ser consciente de que estás soñando. O sea, estás en el sueño, pero eres consciente de que estás soñando, de que eso es un sueño. Esto es una maravilla, y en el momento que la persona puede llegar a tener estos sueños lúcidos, es difícil, a lo mejor se tiene un sueño lúcido en una noche y cuando se trabaja mucho, puede hacer con los sueños lo que quiera. O sea, puede utilizarlos en su propio beneficio. Luego os diré muchos de esos beneficios que se pueden conseguir. Y es una maravilla, ¿eh? Hay un neurofisiólogo americano, Stephen LaBerge, que si lo entráis en internet y cogéis información sobre él, es una maravilla. Con que pongáis LaBerge ya os va a salir. Ha estudiado en la Universidad de Stanford y es una autoridad
en el mundo de los sueños lúcidos está trabajando muchísimo con talleres para que la gente aprenda a soñar lúcidamente. O sea, ser tan lúcidos como podemos llegar a ser en este mundo que conocemos como el mundo normal, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos, fijaros, si somos capaces de soñar lúcidamente y somos capaces de ser también personas lúcidas en nuestra vida, en nuestro momento actual, esto sería una maravilla. Podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Tendríamos todas esas facultades de trabajar con nuestra mente para conseguir aquellos objetivos que fueran de nuestro interés. Por lo tanto, el sueño lúcido para mí es ya la maravilla. Yo no trabajo el sueño lúcido, ojalá, pero sí he tenido sueños lúcidos, y ser consciente de que estás soñando es maravilloso, porque cuando tienes una pesadilla eres capaz de decir no, si estoy soñando, no pasa nada, esto es una pesadilla. Pero bueno, tampoco sabemos si esto que vivimos es un sueño. También habría que hacerse esta pregunta, ¿eh? Porque a lo mejor esto que estamos viviendo también es un sueño. Bueno, esto es simplemente una sugerencia para el pensamiento. Pero si sabemos trabajar el sueño, lo que consideramos el sueño nocturno, también podríamos saber trabajar esto que estamos viviendo, que posiblemente también sea un sueño, y podamos ordenar, iba a decir manipular, pero es un concepto negativo, ordenar nuestra vida de una manera mucho más exitosa y mucho más positiva. Pero también porque estos sueños estarían reconocidos un poco por los científicos. De hecho, los científicos reconocen que soñamos. O sea, es totalmente admitido científicamente que soñamos, que todos los seres humanos sueñan, no todos los seres humanos, todos los mamíferos. Los mamíferos sueñan. Y que tenemos a lo largo de una noche, de unas 7 o 8 horas, normalmente entre 4 y 5 sueños. Eso está reconocido, no tiene ninguna duda, porque ha sido estudiado y bueno, lo avala la ciencia. No es que lo que avale la ciencia sea lo único positivo o creíble, no, pero bueno, está avalado científicamente. Pero hay otros sueños que efectivamente la ciencia no los avala, pero que también existen. Estaríamos hablando de los sueños premonitorios, estaríamos hablando de los sueños telepáticos, estaríamos hablando de los sueños de resolución de problemas, estaríamos hablando de los sueños en los que tú puedes entrar en el sueño de otro durmiente. Imagínate, tú puedes entrar en el sueño de otra persona, eso se puede conseguir perfectamente. Puedes enviar mensajes a través de los sueños, esto es increíble, pero se puede hacer. Podemos mandar una información a alguien que necesitemos, que por la razón que sea, o se ponga en contacto con nosotros, o tener cualquier información siempre válida. Ojo, esto siempre utilizado de una manera positiva. Nunca podríamos utilizar el enviar un mensaje con un concepto negativo. ¿Por qué? Porque el ser humano no recibe el concepto negativo. No lo recibe. Estamos preparados, estamos hechos solo para la felicidad. No estamos hechos para sufrir, estamos hechos para la felicidad. Por lo tanto, si tú emites a una persona un concepto negativo, porque su ser interno sabe que está hecho para la felicidad, no lo va a aceptar. Dice, no, esto no me interesa, y lo rechaza. No sé si entendéis esto, porque es un concepto muy importante. Por lo tanto, nadie puede hacer mal a otra persona porque la persona lo va a rechazar automáticamente. ¿Entendéis esto? Es un concepto muy importante, porque nuestro ser interno, al ser seres que hemos nacido o estamos hechos para la felicidad, es lógico que cualquier cosa que nos atormenta o cualquier persona que nos quiera hacer mal, nos retiramos. O no os retiráis de esas personas que no os quieren. Poco a poco vais retirando, a lo mejor os cuesta un poco, pero ¿cuántas personas han tenido que divorciar porque sus maridos no eran personas adecuadas o no las trataban bien? O una amiga que te trata mal o no te quiere suficientemente. Es decir, tenemos una defensa natural, nos defendemos ante todo aquello que es negativo para nosotros. Por lo tanto, ¿cómo vamos a aceptar un mensaje negativo? Sería absurdo. Si nuestro ser interno todavía es mucho más sabio y mucho más inteligente que nuestra mente consciente. O sea, nuestra mente inconsciente es muy sabia, entonces nunca va a aceptar un mensaje negativo. ¿Qué pasaría con los mensajes telepáticos?
Fijaros que incluso reconocí, por ejemplo, Jung, habéis oído hablar de Jung, fue un seguidor de Freud, mucha gente lo conoce, un gran psiquiatra, trabajó muchísimo también en toda la parte de los sueños. Lo que pasa que él descubrió algo diferente o avanzó un poco más en las teorías de Freud. Igual que Freud trabajó el inconsciente, Jung dio un paso más y habló del inconsciente colectivo. Todas habéis oído hablar, o muchas personas de las que estáis aquí, habéis oído hablar del inconsciente colectivo, ¿no? El inconsciente colectivo es esa, igual que a nivel individual tenemos nuestro inconsciente con toda nuestra información, el inconsciente colectivo tiene toda la información de la humanidad. Todo lo que ha ocurrido desde el principio de los tiempos. Ahora se habla mucho de los archivos acásicos y yo digo, es que los archivos acásicos realmente no es más que sacar información del inconsciente colectivo, es sacar la información que está ahí, ir a ese inconsciente, sacar la información que nos interesa y ya está. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que para adentrarnos en el inconsciente colectivo normalmente lo tenemos que hacer a través de los símbolos. El inconsciente colectivo habla siempre a través de símbolos, normalmente. Es un poco lo que Jung trabajó muchísimo. Por lo tanto, por ejemplo, Jung, cuando alguien le contaba un sueño y no encontraba una relación directa, ¿no?, de lo que le estaba contando ese paciente o esa paciente con su vida, intentaba buscar en el símbolo. Encontraba la respuesta en los símbolos. Por lo tanto, yo, por ejemplo, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y qué libro me compro para saber interpretar los sueños? Yo digo, uno de símbolos, lo mejor, un libro de símbolos. Y si alguno está interesado, por ejemplo, el libro de símbolos de Cirlot, Diccionario de Sueños de Cirlot. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir, si sueñas con esto, es esto o esto. No, pero te va a decir lo que representa la bruja, lo que representa la figura del mago, lo que representa un color concreto. O sea, te va a hablar de lo que representan esos símbolos que han sido y siguen siendo tan importantes para nuestra vida, ¿no? Entonces, digamos que es un lenguaje que lo entiende nuestro hemisferio derecho. Sabéis que tenemos dos hemisferios, ¿no? Bueno, es un cerebro y de alguna forma dividido en dos hemisferios cerebrales, y tenemos uno que es el hemisferio izquierdo, que es el más lógico, el que utilizamos pues para cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Las operaciones matemáticas, lo que utilizamos de forma habitual, y el otro hemisferio que es un poco más sutil, el hemisferio derecho es más sutil, que es ese hemisferio creativo, ese hemisferio que nos permite trabajar, por ejemplo, en el mundo de la evidencia, tener percepciones extrasensoriales, ser capaces de componer una maravillosa música. Es decir, es algo como más sutil, ¿no? Entonces, esos símbolos que están un poco relacionados con nuestro inconsciente colectivo, lo entiende mejor nuestro hemisferio derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas veces soñaréis cosas que diréis, no tiene ninguna explicación, este sueño, qué raro es. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y él qué ha soñado con agua? Agua es inconsciente colectivo, o sea, está dentro del inconsciente colectivo, es un arquetipo, es un símbolo. Entonces ese símbolo tiene una explicación, ¿de acuerdo? Como el fuego lo tiene, o como el aire lo tiene, o como la tierra lo tiene. O sea, son arquetipos que de alguna manera están un poco introyectados en la humanidad entera, pero también con variaciones, porque dependiendo de la cultura, también unos símbolos pueden tener una importancia o no, ¿de acuerdo? No tienen los mismos símbolos una persona que está en una tribu como nosotros, o sea, podemos tener conceptos diferentes. Y sobre todo está muy enraigado en los símbolos todo lo que tiene que ver con las mitologías religiosas, las creencias espirituales. Ahí podemos tener sueños realmente espectaculares, o sea, sueños muy interesantes. Los sueños premonitorios, que son uno de los sueños más importantes, y estoy convencida de que algunas de las personas que están aquí los habéis tenido, son esos sueños en los que nos anuncian un suceso, pero con todo lujo de detalles. O sea, es un sueño muy claro, muy claro. Normalmente no hay símbolos en un sueño premonitorio. Un sueño premonitorio es como que te dice, mira, el avión tal, con el número tal, te puede dar hasta el número, se va a estrellar, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchas películas que han hablado de esto. O sea, te dan los detalles perfectos, perfecto. Es verdad que puede haber sueños premonitorios quizás no tan claros y que también tienen información, pero pensar siempre que si tenéis un sueño claro, que os está anunciando algo, os está dando una información, eso es muy importante.
¿De acuerdo? Pero es clarísimo, clarísimo. De hecho, personajes de toda la historia han tenido sueños premonitorios. Yo os voy a relatar uno que tuvo el presidente Lincoln. No sé si tenéis esta información. Por ejemplo, Borges, en su libro de sueños, Borges tiene un libro, conocéis el escritor, el gran escritor, tiene un librito en que habla de los sueños, y ahí relata el sueño que tuvo Lincoln, que le anunciaban su muerte. Es verdad que no le anunciaron cómo, porque si le anuncian cómo podría haberlo evitado, ¿no? Pero, por ejemplo, relatan que él está durmiendo y se despierta, no se despierta, en el sueño se despierta y empieza a oír como una especie de lamentos en la Casa Blanca. O sea, él vivía en la Casa Blanca, lógicamente, era presidente de Estados Unidos. Entonces, él se despierta y va buscando de dónde salen esos lamentos. Entonces llega a lo que es el Salón Oval, ¿sabéis? El famoso Salón Oval de la Casa Blanca, y ve un catafalco, o sea, ve un catafalco tapado y gente que está llorando alrededor. Y él en el sueño pregunta: ¿quién ha muerto? Y le dicen: el presidente ha muerto. No sé si fueron 2 días o 3 después, es cuando le asesinan en el teatro, como todos sabéis. Le pegan un tiro, estaba en una representación teatral y le pegan un tiro. Bueno, si hubiera hecho caso a ese sueño, ¿se podría haber evitado este suceso? Difícilmente, difícilmente, porque no le dan los datos, no le dicen, quiero decir, fue premonitorio, él intuyó su muerte, presintió su muerte, aunque no pudo saber con exactitud dónde y cómo. Porque si lo hubiera presentido, a lo mejor hace caso, o a lo mejor no. A mí ha habido personas en consulta que me han comentado sueños realmente impactantes y no le han dado importancia, y luego han ocurrido. O sea, no todo el mundo hace caso a sus sueños, y los sueños son advertencias muy claras de, a veces no, a veces son esos sueños de desecho que os he comentado, pero a veces son advertencias muy claras de cosas que no van a suceder. Como sueñas con una persona una noche que está hablando contigo, el día siguiente te la encuentras y habla contigo, no la conversación del sueño, pero tu mente ya recibió la información de que al día siguiente iba a conectar con esa persona. Fijaros si somos maravillosos, si tenemos una mente maravillosa, o sea, increíble. Y ha habido más personajes sobre el sueño. Hay otro sueño muy interesante de Nietzsche. ¿Conocéis a Nietzsche, el famoso filósofo alemán? Que fijaros, un gran filósofo y también creía en el mundo de los sueños. Es decir, que esto de que los sueños pertenecen al mundo esotérico, mentira. Ha habido grandes personajes de la historia que han creído en el mundo de los sueños. Por ejemplo, Nietzsche soñó también la muerte de su hermano. O sea, y el sueño, él lo relata así, ¿no? Dice que sueña con su padre, él tiene un sueño en que sueña con su padre estaba muerto. Y ve cómo la tumba de su padre se abre, y su padre sale de la tumba con la mortaja, y en una iglesia que se están oyendo sonidos de órgano, el padre entra en esa iglesia. Entonces sale de la iglesia llevando a un niño en los brazos, que era el hermano de Nietzsche, que tenía aproximadamente 6 años, y se mete en la tumba con el niño y la tumba se cierra. Al día siguiente él le cuenta el sueño a su madre, y a los 4 días su hermano enferma, muere y es enterrado en la misma tumba que el padre. Imaginaros, la similitud del sueño es increíble. En la misma tumba donde él vio salir al padre, entierran al niño. Por lo tanto, es verdad que no solo ocurren sueños de muerte, son sueños premonitorios de muerte. Los sueños premonitorios pueden ser de cualquier cosa. Nos están dando información clarísima. Yo recuerdo uno de cuando yo todavía no trabajaba ni en el mundo de los sueños ni en el campo esotérico, cuando no tenía ni idea lo que era la escala Richter. Se dice así, la escala Richter, cuando hay un terremoto, escala Richter, que nunca sé pronunciar bien esa palabra. No tenía idea lo que era eso, pero sueño una noche, yo tendría 16, 17 años, sueño una noche y me dicen: va a haber un terremoto en Japón, no sé cuántos grados, no me acuerdo de los grados, en la escala Richter. Y yo me despierto y digo: ¿esto qué es? La escala Richter, nunca había oído hablar de eso. 16 años,
ni idea. Efectivamente, a los pocos días hubo un terremoto en Japón. Yo no tenía ni televisión entonces en mi casa, pero por la radio escuchamos que habían sido no sé cuántos grados en la escala Richter. ¿Cómo pude yo captar una información que desconocía por completo y que era algo que para mí era totalmente desconocido? Japón, que me pillaba muy lejos, y además escala Richter, que no tenía ni idea de lo que era. Quiero decir que muchas veces algunos científicos dicen que tú sueñas aquello que conoces. No, sueñas lo que conoces y lo que no conoces. Y doy fe de ello porque en mi mundo, desde que soy pequeña, he trabajado, desde que soy niña, he trabajado en el mundo de los sueños, porque ha formado parte de mi vida y de mi experiencia. Luego hice control mental con Silva, por si algunos lo conocéis, y ahí ya sí que nos enseñaron a trabajar con los sueños de una manera organizada. O sea, ya nos enseñaron cómo podemos sacar utilidad a los sueños. Y nos enseñaron a recordar un sueño, 2, 3, 4 y 5. Control mental de Silva. Y ahí yo ya vi que había otras personas con más categoría, ¿no? Intelectual que yo todavía en aquel tiempo, y que ya trabajaba en el mundo de los sueños. Y yo dije, esto es muy importante. Entonces ya empecé a vivirlos, a trabajarlos y a interesarme de una manera pues como estoy haciendo actualmente. Y sobre todo me gusta transmitir a la gente el valor de los sueños, la importancia de los sueños, para que no se descuiden y estén como muy atentos. Bien. Los sueños telepáticos, ya os he dicho, mandan información a través de los sueños y la persona recibe información a través de los sueños. Es decir, si queremos enviar un mensaje podemos hacerlo tranquilamente porque la persona lo va a recibir. Y lo va a recibir consciente o inconscientemente, da lo mismo, pero lo va a recibir. Inconscientemente, ¿qué significa? Que a lo mejor tú suponte que tenéis un hijo fuera, ¿no? Suponte. Y hay mucho tiempo y no se comunica contigo. Hombre, hoy día con los WhatsApp es un poco difícil, ¿no? Pero bueno. Suponeros que no se comunica, que por alguna razón no tenéis información y tampoco podéis mandarle un WhatsApp, suponeros, ¿no? O una persona con la que estáis enfadadas y no hay posibilidad de comunicaros con ella porque hay un enfado. Entonces tú por las noches le envías tu mensajito, muy claro, luego os diré cómo, y esa persona a lo mejor no sueña que tú le estás mandando un mensaje. No, simplemente ella se despierta con la sensación de que tiene que llamarte y no sabe por qué, y que tiene que arreglar ese conflicto y no sabe por qué, pero lo hace. ¿Me explico? O sea, eso sería esa comunicación telepática. La telepatía existe, lo sabéis, y existe en este estado de conciencia normal que tenemos. Podemos saber perfectamente lo que el otro piensa, no en todos los momentos porque hay una censura. Cuidado, tenemos censura. Pero sobre todo la telepatía se da mucho entre las personas que tienen una conexión de tipo emocional. Ahí la telepatía es total, como puede ser madres e hijos. O sea, la conexión de madres e hijos es impactante, por lo tanto esa telepatía funciona perfectamente. Y gente que se quiere mucho, o sea, parejas o amigos, gente que se quiere mucho, pero existe. Tú estás a la otra persona. De repente, por ejemplo, dice, uy, fíjate que esa mamorita, dice, uy, pues es que estaba viendo lo mismo, estaba pensando lo mismo, o cualquier cosa, o sea, cosas de las que doy fe que existen, igual que creo que existe el mundo de la evidencia, existen esas facultades que mucha gente niega, pero que yo estoy completamente convencida que es así. Estarían los premonitorios, pero también tendríamos los sueños mediúmnicos, o sea, los sueños en los que podemos conectar con otras dimensiones, o sea, con el mundo de los muertos o con el mundo espiritual. Eso también existe, también se puede lograr. Si es un campo que queréis desarrollar, podéis perfectamente desarrollarlo. La mediunidad normalmente a veces es totalmente no prevista, o sea, tú puedes tener un sueño mediúmnico y no tener, o sea, no buscarlo, o sea, te viene de forma natural. ¿Quién, si tiene personas fallecidas, no ha soñado alguna vez con esas personas que están muertas? Lo que pasa es que no todos los sueños que tenemos con nuestros seres queridos fallecidos son sueños de conexión. Tenemos algunos datos que nos darían un poquito de información acerca de esos sueños, si son o no conexiones. Por ejemplo, normalmente podemos estar soñando con un río y ellos están al otro lado, o sea, al otro lado del río. Entonces nos están mirando o están intentando comunicarse con nosotros.
Normalmente eso podría ser una representación de un sueño de conexión con otras entidades, o con personas fallecidas. O vienen a través de escaleras o un puente. O sea, siempre hay, es como una imagen de otro lugar y ellos vienen del otro lugar hacia nosotros. O intentan conectarse desde ese otro lugar hacia nosotros. Lo que sí he comprobado es que cuando se sueña con una persona fallecida hay que tener muy en cuenta el sueño, lo que te dice, lo que te comunica, qué información te está dando, porque a veces son informaciones totalmente de muchísima utilidad. Y lo mismo si tienes sueño con seres espirituales. Estos sueños son más difíciles, O sea, tener sueños en el que conectamos con un ser de alta vibración o con un ser espiritual muy, muy elevado, como pueden ser ángeles o pueden ser maestros de gran importancia, ya son sueños muy difíciles y que se dan a veces solo ya en personas pues que pueden tener un proceso evolutivo muy fuerte. Por lo tanto, si habéis tenido alguna vez sueños con estos seres, pues bueno, es para felicitaros, ¿no? Porque no es una cosa fácil, es bastante difícil. Y podemos soñar con nuestros guías, con esos guías que desde el principio están con nosotros, nos guían, nos orientan. Me da igual que sean seres reales, no reales, espirituales, no espirituales, o que sean simplemente un arquetipo que tenemos en nuestra mente. Funciona, funciona. Tenemos seres que nos protegen, seres que nos cuidan, seres que nos orientan. Por eso es tan difícil hacer daño a otro ser humano. Es tan difícil. O por lo menos yo soy de esa idea de que no existe la magia negra, ¿no? Yo tengo ese concepto porque estoy convencida de que estamos hechos para la felicidad y que hay seres que nos protegen. Entonces, esos seres que nos protegen, si nos hacen magia negra, ¿qué pasa? ¿Que se fueron a dormir? No, están despiertos siempre. Entonces nos están cuidando. Entonces, cuando nos pasan cosas negativas que no aceptamos, siempre decimos, es que nos han hecho magia. Y cuando te vienen buenas, ¿qué pasó? ¿Me explico? O sea, que tenemos que tener, por lo menos para mí, transmitiros esto es muy importante, ¿no? Transmitiros el concepto de que hacer daño es muy difícil, muy difícil. Por lo menos hacer daño en los planos espirituales. Se puede hacer daño porque alguien te dé un bofetón, bueno, vale, pues ahí estás tú para esquivarlo, ¿no? Pero dentro de lo que sería el mundo espiritual es muy difícil porque estamos protegidos por seres o entidades o arquetipos, me da igual, que nos cuidan y nos protegen para que eso no pase. Bien, ¿cómo vamos de hora? Bien, creo que me queda para un ratito. Bueno, cuando queráis interpretar un sueño, también es muy importante, por ejemplo, que recordéis cuando despertéis por la mañana, siempre, porque es verdad que te levantas a lo mejor con una idea muy clara del sueño, o a veces no, o no lo puedes relatar, porque lo mejor es tener un librito, o sea, un cuadernito en la mesilla de la cama, y anotar el sueño. Si no tienes tiempo porque trabajas, si tienes que irte a trabajar, yo lo que hago es darle un título al sueño. Le doy un título, como si fuese una historia. Le doy un título. Ese título me permite a lo largo del día, o cuando yo quiera rememorar el sueño, me viene toda la información, solo con un título. ¿De acuerdo? Entonces, es que no tenéis tiempo, porque a lo largo del día el sueño se desvanece. O sea, os despertáis con una idea muy clara del sueño, pero a lo largo del día vuestra mente se mete en otras cosas y el sueño se desvanece. Por lo tanto, se ha perdido una gran información. Entonces, ¿qué se hace? Eso, una anotación pequeñita, y luego ya por la noche o cuando estás tranquila empiezas a decir, bueno, ¿qué hubo? Pues esto, pasó esto, tuve esta imagen. Muy importante anotar qué sensación os produce el sueño. ¿Qué sentís? ¿Os habéis sentido cómodas? ¿Habéis estado mal? La sensación es muy importante para interpretar luego el sueño, para tener luego una idea clara de lo que es el sueño. Por lo tanto, la sensación, muy importante anotar si ha sido en color o en blanco y negro, muy importante. Normalmente soñamos en blanco y negro, normalmente. Los sueños en color son más importantes. A mayor memoria que tengamos y más ejercitemos nuestra memoria, más recordaremos los sueños. Mucho más recordaremos los sueños. Y un sueño completo, cuando empecéis a trabajar con ellos, veréis que es como un cuento, exactamente igual que un cuento. Tiene un principio en el que ves los personajes, quién interviene, qué tal, una trama, que es lo que va a suceder en el sueño, y luego un desenlace.
pero normalmente no recordamos el desenlace, recordamos retazos. O sea, normalmente recordar un sueño completo es muy difícil, tal como lo estoy contando, y normalmente recordamos como retazos. No importa, esos retazos también son importantes. Da igual lo que recordemos, porque hasta que una persona no está muy entrenada, a lo mejor no puede recordar todo el sueño en su totalidad, pero en la medida que nos entrenamos puedo asegurar que sí. Y no os imagináis qué historias se pueden llegar a vivir tan espectaculares, historias maravillosas que no solo nos gratifican, sino que además nos dan datos, nos dan información sobre nuestra vida. Tenemos también los sueños de compensación. ¿Qué significaría un sueño de compensación? Yo aquí os voy a relatar un sueño, vosotras ya lo conocéis porque es el sueño que tuvo Teresa, no sé si os acordáis voy a levantarme un poquito, del sueño. Es una persona que conocemos, que en uno de los talleres que hicimos nos contó este sueño, ¿no? Es una chica que se casó con un árabe, era un árabe, ¿no? O algo así, árabe, me parece que se casó con un árabe. Y bueno, ella pues se casó y quiso tener esa ilusión de, como todas las mujeres, ¿no? Ese vestido blanco maravilloso, en fin, esa boda preciosa. Pero no fue así, no sé si fue porque su marido no quiso o por qué circunstancias, yo no recuerdo. El caso es que se casó normal, con un vestido normal y ya está. Bueno, el matrimonio se rompe, en fin, y ella empieza a soñar pues que se va a casar, que el traje de novia no llega, que llega el traje de novia en una caja pero no es el traje de novia que ella espera. El caso es que empieza a soñar eso muchas noches, muchas veces. Entonces le generaba como una frustración tremenda no tener ese precioso traje de novia con el que ella había soñado. Entonces tenía un sufrimiento tremendo, entre comillas, ¿no? Porque ella sabía que eso es que a ella le quedó un trauma de que no pudo casarse como ella quiso. Hasta que una noche sucede el milagro y esa noche ella sueña que le llega una preciosa caja blanca, que abre la caja blanca, está ese vestido de novia maravilloso que ella siempre soñó, se coloca su vestido de novia en el sueño y va a la iglesia a casarse con su maravilloso traje blanco. A partir de ahí se acabaron los sueños del traje de novia. Yo siempre lo cuento como los sueños del traje de novia. Ahí se acabó. ¿Por qué? Porque toda frustración, todo lo que no hemos podido lograr en nuestra vida, todo eso que nos hace sentir mal, lo tenemos que sacar en los sueños. Hay otro psiquiatra muy conocido, Adler, también seguidor de Freud, que él habla de este tipo porque dice que toda la lucha del ser humano en esta vida es la lucha por el poder. Todos luchamos por tener poder. El poder que sea, el poder en nuestra casa, el poder económico, el poder político, tener poder. Y que eso es como una necesidad humana. Él trabaja esa técnica, esa teoría con el mundo de los sueños. Entonces, cuando la persona tiene un complejo de inferioridad o la persona tiene una vida que no le satisface, tiene que sacar en los sueños toda esa sensación y empezar a los sueños a tener poder. O sea, es como que el sueño te repara, te ayuda a reparar esa frustración, entre comillas, que tú tienes. Y yo creo que es así. O sea, todos luchamos por vivir mejor, por ser más poderoso que el otro. Si no, no existiría la envidia, ¿no? Si una persona le va bien, ¿por qué quieres tú tener lo que esa persona tiene? Por esta sensación que, según los psicólogos, es humana, ¿eh? Es la sensación de poder, de querer tener más y avanzar más. Y bueno, eso también es positivo porque nos hace luchar por lo que queremos, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte negativa. Bueno, pues entonces quedamos en esa parte de los sueños. Iba a decir algo, se me ha ido la idea. Se me ha ido, pero me vendrá seguramente. Bueno, mientras me viene la idea, ¿hay alguien que quiera o que crea que ha tenido un sueño muy importante y que quiera comentarlo? Vale, cuéntanos. Cuéntanos, ¿te levantas? Si vienes aquí, ¿no te importaría estar aquí con nosotros? ¿Aquí? ¿Eh? Sí, estás grabando. Sí. Ah, no quieres grabar. Vale, perfecto, perfecto. Se oye mejor así, ¿no? Vale. Pues hubo hace un año y medio más o menos, continuamente, muchas noches soñaba con algo que estuviera relacionado, pues, hablando mal y pronto, con mierda. Con mierda. Excremento, desechos, cosas así
desagües, alcantarillas y cosas así, ¿no? Y una noche en concreto, recuerdo que iba caminando por un sitio, había un tejado bajo y en el borde del tejado estaba subido mi tío. ¿Estaba? Mi tío. ¿Está vivo o muerto? Vivo. Vivo, bien. Y estaba limpiando el canalón del tejado. Y también pues sí se veía que al meter la mano pues, estaba obstruido por una pasta gris y con un aspecto bastante repugnante. Y luego de repente ya sigo caminando y bajo una escalera que era como las que había en las bodegas de los pueblos para donde guardaban el vino, y al bajar la escalera había una cueva enorme que era, no sé, parecía la cueva del tesoro de los piratas porque no sé, era todo una luz dorada muy intensa y como si estuviera llena de oro o algo así. ¿Y qué pasó ahí? Me desperté. ¿Eh? Sí, me desperté. Bueno, se despertó. Bien, lo habéis oído, ¿no? Bueno, ahí yo vería dos cosas, o yo podría entender ahí dos aspectos, ¿no? Él sueña con cosas sucias, porque eso que dicen que si sueñas con caca, mierda, es que te toca la lotería, es una chorrada como la copa de un pino, pero en fin. Pero bueno, quien se lo crea también es válido, porque a veces lo que nos creemos funciona y ya está. Pero bueno, no es así, ¿no? Pero él sueña con cosas sucias y sueña después con una especie como de tuberías o desagües donde hay cosas sucias, pero un tío suyo, o sea, alguien de su familia, limpia esa tubería o esas cosas sucias, y luego él se encuentra bajando unas escaleras con una especie de cueva que sería como la cueva de Alí Baba, ¿no? Y ahí se despierta. Bien. El tío, no sé cómo identificar la imagen del tío, ¿no? Porque a veces cuando soñamos con personas de nuestra familia es como otro yo nuestro, es como otra parte de nosotros, nuestro propio yo que se refleja en la otra persona. A veces es así y a veces es simplemente premonitorio y tal cual, pero en este caso podría ser su otro yo, ¿de acuerdo? Yo lo interpretaría como tu otro yo. Entonces, tu otro yo limpia lo sucio, porque es lo que hace tu tío, ¿no? Limpia lo sucio. Entonces, tu otro yo limpia lo sucio, que probablemente sea una parte de ti, que está sucia, que no está lo bastante limpia, que no deja fluir tu vida lo suficientemente bien, que ahí está. Y luego entra en la cueva. La cueva, siempre que soñéis con cueva, es vuestro ser interno, ese inconsciente del que hablamos. Las cuevas siempre es lo más profundo, tu yo más interno, tu yo más profundo. Pero fíjate que él se da cuenta en el sueño que su yo más profundo es una cosa muy agradable. ¿Entiendes el sueño? Fíjate lo que te dicen, una vez que limpies las tuberías, una vez que limpies esos lugares por donde está circulando tu vida, tal vez de forma no adecuada, tú te vas a encontrar con tu yo interno, que es como esa cueva del tesoro, que eres tú mismo. Imagínate qué bonito lo que te dijeron. ¿De acuerdo? Maravilloso. Ya sé lo que os iba a decir antes. Bien, ahora seguimos relatando. Para mandar mensajes a través de los sueños, porque esto es una técnica, ¿vale? Quiero daros alguna técnica para que trabajéis. Enviar mensajes a través de los sueños. Muy fácil, muy fácil. Esto fue una técnica de control mental, pero yo os la transmito. Cuando os vayáis a la cama a dormir, cogéis un vaso de agua. Cristal, nada de plástico. Un vasito de agua, transparente, lo llenáis de agua. Lo cogéis en esta posición sin juntar los dedos por ningún lado, ¿vale? ¿Vale? Os lo ponéis así, a la altura de lo que llamamos el tercer ojo. ¿Me oís, no? Ahora cojo el micrófono. Lo ponéis así. Cerráis los ojos. Y en esta posición decís: esta noche voy a tener un sueño que me dé la solución. Esto es para recordar sueños y solucionar problemas en sueño. Voy a tener un sueño que me dé la solución al problema que tengo en mente, a una cosa que tú quieras resolver. ¿Bien? Pero anotar, y mañana lo voy a recordar, porque si no, os pasaría... ¿habéis visto la película La mitad del cielo alguno? La mitad del cielo, trabaja Ángela Molina y la hija de la protagonista es una niña que es medium
y se contacta con su abuela muerta por las noches. Entonces, todo el mundo sabe que la niña se contacta con la abuela muerta por las noches. Está genial la película, ¿no? Entonces, uno de los amigos de la madre le dice: oye, por favor, esta noche, cuando hables con la abuela, pregúntale los resultados de la quiniela del próximo domingo. Y la niña dice: vale, vale. Una niña pequeña, 6 años, 7 años. Y efectivamente la niña llega a la noche, se contacta con la abuela y le pregunta a la abuela, y la abuela le dice: el Celta Vilés tal, el no sé qué Logroño cuál, le da toda la quiniela, los 12 resultados. Y ya cuando la niña al día siguiente se va para la escuela y va a entrar en el autobús de la escuela, le dice el otro: oye, ¿le preguntaste eso a la abuela? Y le dice ella: sí, sí. ¿Y te lo dijo? Dice: sí, sí, pero se me ha olvidado. Claro, se me ha olvidado. Entonces vosotras, cuando hagáis esto para programar, por favor, decir: y mañana lo voy a recordar. Es decir, programáis, esto es todo, o esta noche voy a tener un sueño que me ayude a resolver el problema que tenga en mente y mañana lo voy a recordar. ¿Vale? Porque si no, olvidáis. ¿De acuerdo? A ver, la primera noche que lo hacéis, si conseguís el resultado en la primera noche, es que sois mágicos. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo podéis conseguir en noches sucesivas. No os desaniméis. Al principio no se consigue, es difícil porque es un entrenamiento mental. Pensar que es un entrenamiento que hacéis con vuestra mente. Entonces, poquito a poco vais consiguiendo los objetivos y puedo aseguraros que se logra y se consigue. Y el sueño te da un dato, una información. Con esa información que ya tienes que saber de alguna forma interpretar, sabes cómo resolver la situación que te agobie, la situación que te inquiete. Por lo tanto, es facilísimo, muy fácil. Mandar mensajes a través de los sueños, lo que os he dicho antes. ¿Cómo lo podemos hacer? También muy fácil. Antes de irnos a dormir, decimos: esta noche, cuando fulanito de tal o menganita de tal, lo tenéis que decir con nombre y apellido, porque si no la mente se puede distraer. Cuando esta noche fulanito de tal esté en alfa, o sea, en la fase REM del sueño, que es cuando nuestro cerebro está receptivo, decís eso, cuando esta noche esté en alfa, va a recibir el siguiente mensaje. Y le ponéis un mensaje tipo telegrama, tiene que ser muy conciso, un mensaje muy claro, en el que no intervenga ninguna palabra negativa. Si ponéis una palabra negativa, lo que os he dicho antes, la persona no está preparado para recibir información negativa, con lo cual no lo recibe. No podéis utilizar la palabra no. Por ejemplo, suponeros que tenéis una persona drogadicta que queréis que deje las drogas, ¿no? Y le decís: va a recibir este mensaje, y le dice: oye, por favor, no consumas más drogas, que las drogas te matan. Eso no hace ni caso, no lo va a oír, no lo recibe. ¿De acuerdo? Pero si le dices: si dejas de consumir sustancias nocivas o sustancias que no te interesan o no te convienen, vas a estar mucho más sano, mucho más saludable y todos vamos a ser más felices. Eso es un mensaje positivo. Entonces la mente recibe solo lo positivo, como os he dicho antes, en ningún caso ninguna información que pueda ser negativa. Por lo tanto, siempre mensaje corto, tipo telegrama, con las palabras muy estudiadas y sí, pregunta. ¿Eso se hace también con vaso de agua? ¿Cómo? ¿Eso se hace también con el vaso de agua? No. Esto es solo para mandar el mensaje. Entonces tú, antes de dormir, dices: esta noche, cuando fulanito de tal esté en alfa, alfa es un estado de la mente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora, como muchas estáis muy atentas, las que estáis muy atentas estáis en alfa. Vuestro cerebro está en alfa, porque eso significa estar receptivo, estar atento. Ella, por ejemplo, que está mirando y además hacia arriba, con los ojos hacia arriba, ella también. Entonces, una vez que estamos en alfa, enfocamos un poco la vista hacia arriba, o sea, la levantamos un poco. Por eso, fijaros que dicen que la televisión no es muy buena tenerla alta. Claro, exactamente, porque si está muy alta, él lo ha dicho perfectamente, tú estás con la mirada un poquito, la subes hacia arriba, los ojos, la mirada, con lo cual tú estás en alfa. Y tu mente está recibiendo esa información de una manera como que esto es la verdad, esto es lo auténtico. Porque la mente no recibe, o sea, no distingue lo que es verdad de lo que no lo es. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso las informaciones tienen que ser muy claras. Entonces el cerebro recibe información y punto. ¿De acuerdo? Entonces la televisión lo que nos ofrece no es muy interesante.
Con lo cual, si tú estás recibiendo una información en alfa, hay que tener cuidado, porque te lo vas a creer. Sobre todo si escuchas a los políticos, te lo vas a creer todo. Y menudo problema. Entonces, pues bueno, un poco de precaución con eso. Pero siempre que queramos, por ejemplo, ya te digo que hay gente que ha estado en alfa durante mucho rato. Y esas personas, la información que han recibido se les va a quedar. Pues yo trato de no emitir ninguna información negativa. Intento todo lo posible para que nadie se quede influenciado por una información negativa. Sino todo lo más positivo que puedo. Entonces ya tenéis dos técnicas. La de recordar los sueños para ayudaros en un problema y también lo de enviar mensajes a través del sueño. ¿Qué nos quedaba? ¿Podemos entrar en el sueño de otro durmiente? Bueno, eso os puede interesar o no. Eso solamente sería interesante para trabajar los sueños lúcidos. Porque las personas que trabajan el sueño lúcido, por ejemplo, hay talleres, ¿no?, para trabajar el sueño lúcido. Entonces, las personas que están en ese taller concretan una cosa. Fijaros qué interesante. Y dicen, bueno, pues esta noche vamos a soñar todos que nos vamos a la Plaza Oriente. Y todos nos vamos a encontrar en la Plaza de Oriente. Bien. Imaginaros si lo que dicen los no creyentes en este campo, en este mundo, que solamente los sueños son reflejos de nuestra vida y que tienen que ver solo con nuestro inconsciente y con la información que traemos dentro, ¿cómo se explicaría que esa noche todas esas personas realmente se vieran en la Plaza Oriente, tuvieran allí sus experiencias y al día siguiente las pudieran relatar? Es complicado, ¿no? ¿Cómo se puede dar ese fenómeno? Pues ese fenómeno existe. En el momento que la gente trabaja el tema del sueño lúcido, quedan a voluntad aquí, allí o en el sitio que sea y viven sus experiencias. ¿Por qué? Pues para practicar y para tener pues, más riqueza interior, en definitiva, que es de lo que se trata. O sea, os he hablado del vaso de agua, no sé si me queda alguna otra cosa. Bueno, si queréis conectar con vuestros guías, también es muy interesante poder hacerlo. Si queréis conectar con vuestros guías espirituales. Ya os he dicho que el sueño de guías o el sueño con imágenes de alto nivel vibratorio es difícil, es difícil. Luego, si alguien ha tenido un sueño de esta categoría, si nos lo cuenta, fenomenal, pero no es fácil, no es fácil. Sí es fácil soñar con simbología o con arquetipos espirituales. Sí, por ejemplo, montañas, soñar con montañas, las cúspides de la montaña. Siempre que vosotros estéis subiendo una montaña y lleguéis a la cumbre, la montaña es un signo de tipo, o sea, de elevación espiritual clarísima, ¿vale? Está totalmente arraigada en el inconsciente colectivo de que eso es un elemento, un arquetipo muy poderoso y muy fuerte. O sobre todo las catedrales también. Soñar con catedrales, con iglesias también, pero ya si sueñas con catedrales, ya digamos que la vida interna que tú tienes es muy poderosa, es muy fuerte, ¿de acuerdo? Sí, y se sueña, o sea, se sueña. Esos sueños sí, y lo que ya es más difícil, ya te digo, la conexión con unas entidades concretas que se conecten contigo a nivel espiritual. Bueno, pues eso es un poquito más complicado. Bien, ¿pero qué podemos hacer para contactar con nuestros guías? No os he hablado del viaje astral, recordadme que os hablé del viaje astral, que también se puede vivir por las noches. Bueno, pero para contactar con nuestros guías utilizaríamos el vaso de agua, ¿vale? Cogeríamos el vaso de agua, como antes os he dicho, y diríamos simplemente, bueno, esta noche voy a tener un sueño, en ese sueño voy a contactar con uno de mis guías, porque tenemos muchos. Si decimos con mi guía espiritual, con uno de mis guías espirituales, voy a hablar con él, me va a transmitir información, podéis utilizar los términos que queráis y al día siguiente voy a recordarlo perfectamente. Eso también es una práctica que hay que hacer no solo una vez, sino que hay que practicarlo mucho y un día os podéis sorprender con que podéis ver en vuestros sueños una figura maravillosa. O a lo mejor percibís vuestro cuarto, vuestro dormitorio lleno de un resplandor exquisito, lleno de unas luces que no son ni siquiera comprensibles
en esta realidad en la que nos movemos. Colores que no existen. O podéis llegar a percibir olores que tampoco existen, que es como ellos se manifiestan. Colores, olores y a veces presencia. ¿De acuerdo? Dime. Si tú haces un tipo de convocatoria de este tipo para recibir un mensaje, bla, 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 y tú te despiertas en mitad de la noche y el techo todo está en hebreo, fosforescente, que dura minutos. Un minuto, sí, minutos, segundos, pueden ser segundos. Y tú ves eso. Yo no entiendo nada de lo que está escrito, pero todo el techo de la vida, todo el techo. Y además es que alguna vez me pasó y yo decía, y luego ya empecé... Y en hebreo. Sí, o es hebreo o es... Es algo parecido, bien. O sea, no lo entiendes nada. Bien. Y es como si lo hubieses pintado con como las estrellitas, esas cosas que ponen para los niños, que es fosforescente. Pues así un rato. Me pasó en dos casos diferentes. Bien, habéis oído eso que él ha dicho, ¿no? Bueno, pues eso... Y parece hebreo. O parece una cosa como súper extraña de que eso pueda suceder. Bueno, eso sucede. Y efectivamente, tú lo que tuviste fue, de alguna forma, una especie de conexión, no voy a llamar con una entidad superior, pero sí con algo muy superior, muy superior. Y esas letras, hubiera sido muy interesante que tú las hubieras podido dibujar, porque eran como dibujos, tipo más o menos dibujos. Las letras hebreas son un poco peculiares, entonces las tendrías que haber dibujado, porque esas letras tenían para ti una información, pero una información que tiene que ver con tu ser interno, no tiene que ver con nada material, no te hablaba de nada material, te hablaba de algo muy importante que está dentro de ti mismo. Entonces hubiera sido muy interesante saber qué le decían esas letras, pero eso sería algo parecido a lo que yo os he dicho. Digamos que es una conexión con una fuente superior, con una fuente mucho más profunda de lo que pueden ser quizás otro tipo de sueños. Por lo tanto, si se te repiten ese tipo de sueños, tenlo en cuenta, porque te están dando una información valiosísima. Pues trabájate eso, trabájate el mundo de los sueños. Me lo escriben en vez de... Sí, y figúrate que a él encima se lo escriben sobre el techo, o sea, ya espectacular, o sea que muy bien el hacer esto. Bien, esto ya os lo he explicado. Me quedaba, dime. Ana, ¿puedes repetir la frase que has dicho? Voy a contactar con uno de mis guías. Voy a contactar con uno de mis guías espirituales. Me voy a comunicar, nos vamos a comunicar y me va a dar una información que sea útil. Sobre todo pide siempre que sea útil para tu proceso espiritual. Porque hay una cosa que también os quisiera transmitir, y es que en la medida que la persona tiene una evolución espiritual, en esa medida consigue lo que quiere a nivel material. Es decir, no es primero la materia, es primero el espíritu y después la materia. Es como que primero es el pensamiento y luego es la forma. Así funciona desde mi punto de vista y desde mis creencias el universo. Primero es el pensamiento y luego la forma. Para mí primero es el mundo espiritual y luego la materia. Entonces, si vosotros o todos nosotros alcanzamos un alto nivel vibratorio, somos personas enfocadas hacia un camino espiritual, que insisto, un camino espiritual es más sencillo de lo que parece, porque creemos espiritual, ¿qué significa? Antes era meterse monja, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Estar en un mundo esotérico? No, el mundo espiritual es solamente ser la mejor persona posible. Practicar la bondad, aunque os parezca extraño. Practicar la bondad. Y digo la bondad, no ser buenos ni malos, porque la bondad es un sentimiento mucho más elevado que ser bueno. Lo están ya trabajando muchas técnicas, el Ho'oponopono, sin ir más lejos, ¿no? Que aquí también se va a hablar de Ho'oponopono. O sea, es el amor, quien hace Reiki, que hay dos compañeras que lo hacen, transmitir el amor. Entonces, si tú tienes ese sentimiento de amor, a mí no me vale a mí personalmente, me vale que una persona me diga que es muy elevada espiritualmente y es una persona que hace daño al prójimo. Para nada. No es posible, es que no es contradictorio, no es posible. Entonces, a veces de verdad que es tan sencillo como eso, hacer bien las cosas que tienes que hacer. Tony de Melo, que era un jesuita indio,
practicante de Zen, una eminencia en el Zen, psicólogo, ya está muerto, pero sus libros son una maravilla, Tony de Melo, siempre decía que la persona espiritual simplemente hace lo que tiene que hacer, que es trabajar, estar con su familia, tratar a los suyos, tener sus amigos y ya está. Luego puedes practicar Zen si quieres, pero lo elemental es hacer aquello que tienes que hacer y hacerlo bien, que es lo que yo defino a la persona bondadosa. Eso de la envidia, los celos, esos son cosas que no caben en una mente evolucionada, es imposible, es contradictorio. Dime. Sí, ¿el agua qué se hace después con el vaso de agua? El agua, Sí. el agua. Bien, ella pregunta sobre el agua. Bueno, pues un sueño, no un sueño, es una simbología. No, el vaso de agua. Ah, el vaso de agua. ¿Qué me has dicho? ¿Qué querías saber? ¿Qué se hace después con el vaso de agua? Si se toma. Se toma, perdón, no lo he dicho. Ah, perdón. ¿Por la noche o a la mañana? O sea, nos quedamos A la mañana, claro. Ah, no sé. El vaso de agua hay que bebérselo, cuidado. Perdón, repito. Para que no haya duda, cogéis el vaso de agua, os lo colocáis aquí y decís: esta noche voy a tener un sueño y mañana voy a recordar el sueño. Un momentito, cogéis, el vaso está lleno, un vaso grande, os bebéis la mitad del vaso, la mitad, porque curiosamente el agua, yo no sé si habéis leído el libro de este señor japonés que ha hecho ese libro tan bonito, Los mensajes del agua. El agua recoge información, el agua es un catalizador de información. Entonces tú le estás metiendo al agua una información, que es la de que en tus células haga el trabajo que tiene que hacer. El cerebro está compuesto por células, por lo tal, tu cerebro va a recoger la información. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas a recoger esos datos y el resto de agua que queda, que es la mitad, lo tienes que tapar, no lo dejes sin tapar, lo tapas bien tapado con algo para que no se llene demasiado de burbujas, porque si dejáis un vaso en la mesilla de noche se va a llenar de burbujas y eso no es bueno. Entonces, con las menos burbujas posible. Por la mañana siguiente, cogéis otra vez el vaso de agua, y te dices a ti misma: esta noche he tenido un sueño y a lo largo del día lo voy a recordar y a entender. Lo voy a recordar y a entender. Estas palabras podéis variarlas, pero siempre con estos conceptos, ¿de acuerdo? Y te bebes el resto del agua, porque durante la noche has recogido toda la información precisa. El vaso de agua es fundamental. Por eso que os digo que recoge información. Y en la mañana bebes. Te lo bebes el resto que queda y ya está. Facilísimo. En ambos casos, con el guía espiritual y para recordar, en los dos casos. Lo del guía espiritual no tienes por qué usar el vaso de agua. No hay que bebérselo ni nada. No, es que no tienes por qué usar el vaso de agua. Para el guía espiritual era otra forma. ¿Os he dicho vaso de agua? Pues perfecto, porque no implica que sea malo tener un vaso de agua, ¿de acuerdo? Por lo que os he dicho, el vaso de agua, como lo que hace es recoger información, perfecto. Pero si lo queréis hacer sin vaso de agua, es igualmente válido, ¿vale? Vale exactamente igual. Lo que no vale, aunque lo utilicemos mucho, es beber agua en botellas de plástico. Desgraciadamente la bebemos, pero no es válido. Por lo tanto, nunca pongáis una botella de plástico en vuestra mesilla de noche. Siempre cristal. Y agua normal, no hace falta que sea agua del grifo normal. Bien, yo quería deciros otra cosa. Bueno, vamos un poquito mal ya de tiempo. Entonces, en técnicas yo creo que os he dicho las más importantes. La del vaso de agua, la de conectar con el guía espiritual, la de mandar mensajes a través de los sueños. Creo que son 3 técnicas que si las ponéis en práctica y al año que viene nos vemos, a lo mejor me podéis dar algún dato sobre cómo han ido esos sueños. Bien, y ahora ya si quiero... solamente quiero terminar comentándoos un pequeño no cuento, es como una metáfora de Coleridge, un gran personaje que también estuvo muy interesado en el mundo de los sueños, y dice algo así. Esto simplemente os lo digo para vuestra reflexión y con eso acabamos y empezáis vosotros a hablar. Dice: ¿y si duermes? ¿Y si mientras duermes sueñas?
¿Y si en ese sueño llegas al cielo y allí coges una flor extraña y hermosa? ¿Y si cuando despiertas te encuentras la flor en las manos? ¿Entonces qué? Simplemente esto, reflexionar. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora ya podéis preguntar. Dime. ¿Soñar que vuelas? Soñar que vuelas. Se repite mucho el sueño. Ella habla soñar que vuelas. Bien. Espera, le digo a ella el vuelo. Lo digo porque además, como son sueños comunes, el soñar que volamos lo hemos soñado todos alguna vez en nuestra vida, por tanto es un sueño muy común. Bueno, depende las teorías que utilicemos para el análisis del vuelo. Posiblemente Freud, y creo que hay testimonios que aseguran que es así, lo relaciona porque él lo relacionaba todo con el mundo sexual. Entonces, todo no, por lo menos mucha parte de los sueños. Entonces, el sueño, él le da la categoría del placer sexual al sueño, el placer. Soñar es muy placentero, ¿no? Y el sexo también lo es. Entonces, él le daría un poco esa interpretación. Pero, imaginaros, volar alto. Tenemos que hacer otro tipo de reflexiones. Volamos alto, nos elevamos sobre la tierra y subimos. Todo lo que sea una subida es una imagen de evolución y ascenso espiritual. Por lo tanto, el volar es un sueño de deseo espiritual. No significa si la persona está o no en esa evolución, sino que lo desea. O sea, busca la perfección, busca superarse, busca elevarse, busca ser mejor persona en definitiva. Esas serían las dos concepciones que podríamos dar al acto de volar. ¿De acuerdo? Bien, ¿tú querías decir algo? Yo he soñado varias veces con el número 33. Espera, que si no, no te oigo bien. Yo soñaba varias veces con el número 33, o sea, más que nada era 3 más 3. 3 más 3, bien, ¿la habéis oído? Sí. Ella sueña varias veces o ha soñado varias veces con el número 33. Bueno, los números, curiosamente, el soñar con los números siempre tienen una connotación espiritual, siempre. Por lo tanto, siempre que soñemos con números, hay que intentar reducirlos, porque tenemos que tener siempre en cuenta los 22 números. Por ejemplo, los arcanos mayores del tarot tiene 22, igual que las letras hebreas, igual que la cábala tiene 22 arcanos o 22 letras del alfabeto hebreo, ¿no? Entonces, cuando soñamos con números que exceden de 22, hay que reducirlo, se suman y te quedas con un solo dígito. Eso se hace en numerología también, pero en los sueños también. Por lo tanto, soñáis 335, lo sumáis todo y el número que os dé es el que se interpreta. Pero ella ha soñado con un número especial, que es el 33, y el 33 es un número maestro. Bien. Si ella ha soñado con un número maestro, que es el 33, lo que le está hablando es también de un proceso de trabajo interno, o sea, como una especie de evolución, para poder llegar a ser una persona que pueda orientar y guiar a otros. Porque el 33 es el que orienta y guía, como un maestro, ¿no? Entonces, a ella lo que le están diciendo es que trabaje en ese campo, que trate de esforzarse y trabajar en ese campo. Pero los números siempre hay que reducirlos, exceptuando cuando son números como el 11, el 22, el 33 o el 44, que son números maestros. Entonces, esos se valoran como tal. Bien, dime. Ibas a hablar algo sobre los viajes astrales. ¿Cómo? Sobre los viajes astrales, ¿no? Ibas a hablar algo. Sí, ella quiere saber sobre los viajes astrales, que yo lo tenía previsto, no porque tú lo quieras saber, sino que estaba previsto. Y ¿sabes qué pasa? Que como, bueno, pues a veces a y media vamos a terminar, o sea, más o menos, ¿no? Está previsto para y media o sí, más o menos. A las 2 menos cuarto tiras. Hasta las 2 menos cuarto podría ser, bueno, pero por si quieren dar una vueltecita y tal. Los viajes astrales, bien. Normalmente cuando soñamos y cuando dormimos y soñamos, y creo que todos vosotros alguna vez habéis tenido algún tipo de experiencia de este tipo, es como si pudierais viajar a otro sitio, ¿no? Muchas veces te vas a Londres o te vas, yo qué sé, pues en las técnicas de control mental hacíamos proyecciones hasta de irnos a otros planetas, mentalmente, claro.
siempre mentalmente. Es decir, que se pueden proyectar el viajar a otros sitios y todo, y tal. Pero muchas veces, no sé, a mí sí me ha pasado, y creo que a alguna de vosotras es posible que también, habéis llegado a desplazaros y os habéis visto hasta físicamente desplazaros. Es como si tu otro yo, que tú estás durmiendo, pero hay otro yo muy parecido a ti que se desplaza. Bien, y viaja, va a sitios, tiene sensaciones, puede llegar a contactar con personas de su entorno, incluso puede ir a la casa de un familiar y ver cómo es la casa de ese familiar. Eso se llamaría, o lo llaman, en el mundo esotérico se llamaría efectivamente viaje astral. Y el viaje astral se consigue desde el sueño de forma involuntaria o desde el estado de conciencia que tenemos ahora trabajándolo. La persona entra a nivel, bueno, hay unas técnicas para trabajar el viaje astral. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, Lavergue, que os he hablado antes de Lavergue, que es un gran estudioso del mundo de los sueños, él no considera que es un viaje astral, sino lo considera sencillamente un viaje mental. O sea, la mente es la que se desplaza, no ningún cuerpo etérico, ni eso según Lavergue, que es un estudioso del mundo del sueño. Entonces él lo define como un sueño más, es un sueño más en el que tú sueñas, que te desplazas, que viajas y que te vas a determinados lugares. Eso es así. Y los científicos que han estudiado este mundo, el mundo de los posibles viajes astrales en sueño, niegan rotundamente que eso sea así. Y ellos dicen que no existe ningún cuerpo que se desplace a ninguna parte. Eso dicen ellos. Sin embargo, las personas que estudian lo que es el mundo astral sí consideran que existen esos desplazamientos de forma real, entre comillas, en el sueño y en la vida ordinaria, que se puede llegar a esa salida inmaterial de nuestro cuerpo espiritual y que ese cuerpo espiritual de alguna forma tiene como las imágenes de tu otro yo, de tu cuerpo real, y que hay gente que incluso puede verlo. Esto llama la atención. A mí me ocurrió una cosa que comento siempre, porque es la primera vez que yo he tenido una experiencia de ese tipo, por eso sí creo que pueden haber desplazamientos. Yo no he sentido nunca esa sensación y nunca he tenido esa experiencia tan real como que yo me desplace astralmente. No la he tenido. Los sueños, todos, los 5 sueños de la noche, trabajo con los sueños, he tenido sueños lúcidos, todo, menos eso. Entonces tampoco soy una experta en esa materia. Pero a mí me pasó una cosa muy curiosa. En una comida de videntes, amigas videntes, pues estábamos hablando sobre si existe que alguien te pueda dañar, no te pueda dañar, si alguien puede hacerte daño sin que tú quieras, si alguien puede entrar en tu casa si tú no quieres, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo, como soy muy atrevida, yo dije, pues bueno, si alguna de las que está aquí le apetece, que me visite una noche en mi casa y vamos a ver si eso es así y a ver si me puede hacer daño. O sea, un poco en plan chulito, ¿no? Entre comillas, un poco porque yo defiendo mis teorías. Bueno, pues tuve un sueño, de repente me despierto y en el lateral de mi habitación, al lado de mi cama, veo a una de esas personas que estaban en esa comida. Real. ¿Qué duró lo que él dice? Segundos. O sea, son fracciones de segundos, pero no estaba dormida, estaba despierta. Y la vi. O sea, la persona me visitó para demostrarme lo que fuera, pero me visitó, no me hizo daño, porque para eso estoy protegida, para que no me haga daño, ¿no? Y además no creo en ello, pero la vi real, una compañera. Yo no sé si ella, es verdad que ella ya no está por aquí ni nada, pero hacía trabajos mucho de santería cubana, o sea, trabajaba mucho la santería cubana. Y se fue, no sé cómo lo hizo, pero esta experiencia me llamó muchísimo la atención. Luego, con el paso del tiempo, tratas como de olvidarlo y te dices a ti misma, a veces que no te despertaste, a veces que tal, intentas como justificarte racionalmente de lo que vistes, pero lo vi. Tan claro como lo puedo asegurar. Entonces, bueno, eso sería, ella se desplazó astralmente, eso sería un desplazamiento astral. Y como el cuerpo etérico, que sabéis que son como siete cuerpos, que tenemos 7, no 1, 7 cuerpos que nos rodean, según las filosofías incluso orientales que hablan de esos cuerpos energéticos, de los chakras y de todo esto,
Pues efectivamente dicen que toma la forma física. Y además, si una cosa curiosa, si este mundo es un mundo mental y todo lo podemos hacer desde nuestra mente, ¿por qué no va a ser posible eso? O sea, no hay nada imposible. Eso es una cosa más como cualquier otra que podamos realizar. Lo que pasa que es verdad que siempre nos tenemos que mover, o yo trato de moverme en un mundo en el que no me quiero alejar mucho de la gente más pragmática o más científica, entre comillas, y tampoco quiero entrar mucho en el fanatismo. O sea, quiero mantener un poco una línea media entre lo que sería una persona muy fanática de los mundos espirituales o esotéricos. No soy una vidente clásica, sino más bien quiero mantener una línea de equilibrio, por decirlo de alguna manera. Por eso me oís hablar así, y bueno, puedo contar cosas, pero tratar no estar siempre mucho en eso, un poco en el fanatismo. O sea, no quiero ser fanática, sino estar un poco, exponer las cosas, y que la gente pues es la que tiene la capacidad de opinar y decidir y tal. Pero bueno, trato de exponer mis ideas tal y como yo las siento y tal como yo las estoy viviendo. Bien, ¿algo más? Tú sí querías. Que yo normalmente no me acuerdo prácticamente de nada. No se acuerda del sueño. Bien. Algunas veces cuando hago algún trabajo, algún curso o algo, pongo la notita y pongo el lapicero, y sin despertarme ni nada lo hago con lapicero y pongo una nota. Bien. Y hay a veces sí que relaciono alguno de los trabajos que he hecho durante el día que me han abierto algo con el sueño. Bien. Pero muchas veces me ha venido ahora a la mente de que he tenido un sueño muy repetitivo, sí, pero que no sé exactamente cómo era. Sé que me perseguía algo. O ¿Qué algo que me perseguían. Te perseguía. Iba por muchos sitios, bajaba escaleras, llegaba a puertas, llamaba, nadie me abría. O sea, me perseguían y me llegaba a despertar con esa angustia. Una angustia. La angustia de la persecución. Pero yo no recuerdo qué es lo que me perseguía. Ya. Ni quién te perseguía. Bien. Pero la persecución sí que me levantaba mal. Con angustia, claro. Es un sueño que genera mucha angustia. También es un sueño recurrente. Quiero decir que los seres humanos somos diferentes, pero no tantos. Somos diferentes, cada uno tenemos nuestras peculiaridades, pero somos en el fondo muy parecidos y soñamos muy parecidos. O sea, los sueños son, claro, y son muy parecidos, ¿por qué? Porque tenemos la misma cultura, tenemos las mismas conceptos espirituales, religiosos. A lo mejor si nos vamos a otros lugares son sueños diferentes, ¿no? Pero en nuestro ámbito son parecidos porque formamos parte de un mismo contexto. Entonces, y ese es un sueño súper recurrente que lo tiene mucha gente. Yo lo interpreto como inseguridad personal. O sea, la persona que se siente perseguida es una persona que se siente insegura ante ciertos aspectos de su vida. ¿De acuerdo? Es como que se siente amenazada, es como una especie de amenaza, ¿no? Alguien te va a perseguir con la idea de hacerte daño, porque siempre que hay una persecución hay un daño, está claro, alguien que te quiere herir, si no tú no huyes. Entonces la persona, fíjate, cuentan la historia de los Senois, que no sé si lo recordáis, porque yo os quería comentar una cosa, y es que sería muy interesante y muy útil en todas las familias, que cuando la gente antiguamente se sentaban a desayunar o a comer, hoy día ya eso es bastante difícil, ¿no? Que la gente se contara los sueños, los hijos contaran los sueños, los padres contaran los sueños y se ayudaran mutuamente. Cuentan una investigadora muy importante, que hay una tribu, se llaman los Senois, en Malasia, en las espesuras de Malasia, que es uno de los pueblos menos belicosos del planeta. O sea, jamás tienen guerras, ninguna otra tribu se enfrenta a ellos, son unas personas pacíficas, encantadoras. O sea, un pueblo primitivo, encantador, maravilloso. Y ellos tienen el hábito de trabajar con los sueños, fijaros qué curioso, sin ningún tipo de conocimiento. Entonces allí, cuando se despiertan por las mañanas, se relatan unos a otros sus sueños. He soñado esto, tal cual. Y cuando, por ejemplo, los niños tienen algún tipo, por ejemplo, esa sensación de caída que a veces habéis tenido en los sueños, parece que os caéis, y te despiertas así con ese sobresalto, otro sueño recurrente, como podéis ver. Entonces, si un niño Senoi le cuenta a sus padres eso, le dice: no te preocupes, esta noche vas a volver a soñar que vuelas. En lugar de soñar que te caes, levantas tus brazos y vuelas en el sueño. Con lo cual, el niño de un trauma que le causa la sensación de caída, de repente aprende que esa sensación de caída la puede transformar en algo que vuela.
O sueña con un león, que es lo normal que se sueñe en la selva, ¿no? Y que el león le persigue. Entonces los padres le dicen, ¿has soñado con el león? No te preocupes, esta noche vas a dar caza al león en tus sueños. Y lo vas a cazar. Y vas a poder con el león. Y efectivamente el niño sueña que caza al león y vence al león, con lo cual otro trauma liberado. Bueno, pues creo que es un pueblo que a mí me encantaría conocerlos, porque es una maravilla. Porque trabajan con los sueños únicamente. Igual que otros trabajan con el Ho'oponopono o con otras cosas. Ellos trabajan con el mundo de los sueños y dan crédito a lo que sueñan y lo utilizan en su propio beneficio. Entonces, tú tienes la sensación de que te persiguen, pues tienes que trabajarte, que de repente te vuelves hacia quien te persigue y te enfrentas a él. Tienes un sueño en el que dices, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y entonces vas a ver la cara del perseguidor o la imagen de qué es lo que te persigue, si es un trauma o si es lo que sea, y en el momento que te enfrentas te liberas. Para eso son útiles los sueños, pero para eso hay que recordarlo. Primero hay que trabajar. Voy a recordar un sueño, voy a recordar 2 sueños, voy a recordar 3 y voy a recordar 4. ¿Algo más?